les decía, en Futuber llevamos más de 20 años trabajando en esto. Hemos hecho trabajos y proyectos de modernización en muchísimas instituciones, tanto públicas como privadas, en materia de administración electrónica. Y hemos logrado consolidar tecnologías desde el interior de la casa, es decir, desarrolladas por nosotros mismos, que resuelven procesos muy complejos de tramitación, de compilación de expedientes, procesos que interactúan una institución con otra, que intercambian información y procesos que cotidianamente se habían ejecutado de manera manual, con papeles, de manera física, integrando expedientes físicos y pues llevando al final del día una minería y un aprovechamiento de esa información de manera manual nuevamente, ¿no? Con todos los aspectos de falta de seguridad, riesgos y demás que hay en el medio y que hoy conocemos bien al tratar información de manera física. En Futuber tenemos más de 20 años resolviendo precisamente este tipo de procesos, este tipo de problemáticas, como lo mencionaba, en diversas instituciones, y con ello hemos logrado desarrollar tecnologías de tramitación electrónica que nos brindan procesos eficientes, con muchísima seguridad, seguridad jurídica, seguridad electrónica, seguridad de la información, con una trazabilidad impresionante que al final del día nos da muchísima garantía, nos da muchísima certeza y muchísima seguridad al usuario final de que las cosas están sucediendo como deben de suceder. Nosotros nos hemos apoyado desde un principio con también la ya tan sonada firma electrónica avanzada. Lo vamos a ver un poco ahorita en la plática, pero al final del día la participación de todos esos componentes, de todas esas personas que están dentro de un proceso como este, nos ayudamos con la firma electrónica avanzada para que cada uno de ellos deje su rastro dentro de este proceso, dentro de esta plataforma, y con ello podemos tener esa garantía final de que las cosas están sucediendo como deben de suceder, de que tenemos eficiencia en ese proceso, de que tenemos seguridad en ese proceso, y bueno, al final del día eso, hablando de ahorros, de posicionamiento, de lucidez de la institución, son indicadores impresionantes, ¿no? Impresionantes. Como les decía, nosotros hemos logrado aterrizar esto junto con la UMESIT de Panamá, específicamente para la gestión universitaria, para esa parte administrativa que hoy en día es un problema para todas las instituciones, ¿no? Instituciones públicas, instituciones privadas, se ven en la penosa necesidad de no solo tener un lag de contacto con su usuario final, sino al interior, en esa administración, pues se ven limitados al no poder asistir a las oficinas, al no poder acceder a la documentación, a necesitar esa información, a necesitar seguir con el día a día en ese proceso administrativo. Entonces, es precisamente lo que hemos logrado resolver con Cybersity de una manera súper innovadora, de una manera, como lo mencionaba, muy segura y muy eficiente. Y precisamente es el caso que vamos a ver hoy y que queremos compartir con ustedes para poner una piedra más en este camino de la transformación digital en la parte académica y eso, platicar con ustedes y compartir con ustedes esta experiencia y también que nos compartan ustedes cómo han vivido este proceso y esta prisa a la que nos ha obligado este contexto de la pandemia. A continuación va a seguir la plática mi compañero Santiago. Santiago Nieto es precisamente quien está a cargo o quien ha estado a cargo de esta transformación en UMESIT junto con Mauricio Sierra y Paula, que son parte del equipo que está precisamente ahí en UMESIT. Santi, continuamos contigo y seguimos platicando. Muy buenos días a todos. Mi nombre, repito, es Santiago Nieto, soy el director de proyectos de UMESIT y me va a acompañar Mauricio Sierra, que es nuestro director académico, y juntos con el equipo de Futuber, pues llevamos durante un proceso de 1 año y medio este desarrollo e implantación de la aplicación en la universidad. La verdad que estamos bien contentos y bien agradecidos con este trabajo que hicimos con Futuber, porque les voy a contar un poquito de cómo llegamos a eso, ¿sí? La universidad tiene actualmente 16 años, cuando comenzamos con ellos teníamos 14, y a medida que íbamos creciendo dentro del país, un país de 4 millones de habitantes, pues la universidad tiene un tamaño de poco más de 10.000 alumnos ahorita, como unos 12.000, y en su momento, antes de pandemia, llegaba a los 15.000.
Entonces, tenemos sedes en diferentes partes del país, en cada una de las ciudades principales, y el manejo de los documentos, tanto de documentos oficiales, cartas, certificaciones, solicitudes de becas, expedientes de alumnos, de docentes, pues era todo en papel. Y el manejo de esa información se iba poniendo cada vez más complejo con el tamaño y la dinámica de la universidad, que iba expandiéndose para una corta vida de una universidad con los años que tenemos. Y hicimos un estudio sobre los procesos que íbamos llevando y más que todo de la seguridad de las plataformas que llevábamos. Y encontramos un montón de falencias gracias a Fotuber en los procesos que teníamos, tanto administrativos como académicos. Comenzamos haciendo el estudio de procesos, desarrollándolos e implantando. Entonces quería comenzar con uno de los puntos que me parece a mí más importante, que es la de los expedientes electrónicos de la universidad. Actualmente contamos con más de 286.000 documentos en electrónico que dejamos de tener en físico, en papel, en carpetas, en tener un salón, un archivador para almacenarlos, a tenerlos en electrónico, lo que nos ha facilitado la revisión de esos expedientes, tanto de alumnos como de docentes que están en diferentes partes del país a la hora de hacer una auditoría. Antes nos tocaba desplazarnos a alguna sede en específico para revisar esa información, pues hoy en día lo podemos hacer desde nuestras casas sin ningún inconveniente y con una certeza de que la información que tenemos ahí cargada pues es segura, y tenemos el trazo gracias a la firma electrónica de quién ha subido esa documentación, quién le dio el visto bueno, cuando alguien realiza un cambio sobre ese expediente o ese trámite, y solamente las personas que tengan dichos permisos lo pueden realizar. Entonces manejamos en esa parte mucha más transparencia, tanto para nosotros como universidad, tanto para los docentes y los alumnos y el resto de la comunidad. Otro punto importante que hemos visto acá en Panamá, por lo menos por la cantidad de restricciones que hemos ido teniendo por la pandemia, que ha habido muchos cierres, muchas cuarentenas, toques de queda, no nos permiten tener mayor actividad presencial dentro de las universidades. Muchas universidades dejaron de emitir documentos oficiales, tales como las cartas para los organismos que otorgan becas, que en estos momentos muchos estudiantes estaban corriendo a solicitar esos apoyos económicos, certificaciones de culminación de estudios, créditos académicos, y ese tipo de documentos que necesitaban la firma manuscrita tanto de algún personal de la universidad, pues los podíamos llevar a través del sistema. El estudiante hacía su solicitud a través de su portal, nos llegaba a la institución, lo revisaba la persona encargada, lo firmaba la persona encargada y tenían un documento válido legalmente para ellos sustentar esas becas, trámites con embajadas, lo que estuvieran requiriendo en ese momento. Y no solo los podíamos emitir, sino que en un momento dado, al tener todos esos documentos y revisiones en papel, pues eso nos tardaba más tiempo de lo que deberíamos. Acortamos en un mal tiempo, lo estábamos haciendo en una semana, un documento oficial. Ahorita los podemos entregar en máximo 2 días. Entonces, y esos tiempos para los alumnos es vital, porque por una demora ellos pueden perder también su beca o el auxilio que estén, o el trámite que estén realizando. Claro. Santi, aquí permite hacer un apunte rapidísimo. Aquí para nosotros, en el caso de México, es una transformación que sucedió, un ejemplo de transformación que sucedió hace muchos años con la factura electrónica. Hoy en día es muy común para nosotros obtener una factura electrónica a través de medios digitales. Al final del día tenemos un documento electrónico que tiene una validez oficial, como decía Santi,
tanto como lo antes era el propio documento físico. Esto en el espectro académico es importantísimo porque ha sido una gran limitante en nuestro país el tener que contar con esa documentación de manera física y obviamente pues en esta interacción, como lo mencionaba Santi, es muy difícil llegar a meter eso en estos procesos. Con la ayuda de la firma electrónica avanzada, podemos descargar ese documento en casa, imprimirlo en el papel de la peor calidad del mundo, pero tiene la misma validez oficial, ¿no? Sigue, mi Santi, una disculpa. Tranquilo, tranquilo. Muchas gracias. Quería también involucrar ya a Mauricio en este pedazo. Me gustaría que les pudiera contar desde la parte académica también cómo es el proceso que veníamos llevando con las calificaciones de los docentes, cómo ellos entregaban todo el proceso que se llevaba antes en físico, en papel, que tenía que el docente firmarlo a mano, llevarlo a algún departamento de la institución, para que después se montaran esas calificaciones a cómo lo estamos llevando hoy en día y bueno, el tiempo que nos ha cortado y los beneficios que nos ha traído tener la información clara en un solo lugar y que lo podamos revisar en cualquier momento. Bueno, muy buenas tardes, días. Santiago, gracias por pues el pase. Efectivamente, mira, yo creo que el tema de Cybersity para nosotros en UMESI ha sido un tema fundamental y más ahorita en el tema de pandemia. De verdad que esto nos llegó como caído del cielo porque la gestión académica en cuanto al tema de trámites de notas, yo creo que todas las universidades tenemos la misma situación de que el tema de los profesores a la hora de entregar notas. Nosotros teníamos un sistema de información, pero pues no era con los niveles que se tienen en este sistema. Entonces, en este sistema, el proceso que se seguía era el docente subía las notas y de allí entonces él tenía que descargarlas en PDF, imprimir esas notas, luego llevarlas a registro académico para que el registro académico colocara la firma y el sello de recibido y luego con esas notas el docente hacía pues el trámite para las gestiones de pago, todo lo que se llevaba por allí. Entonces, todo eso desapareció porque ahora el docente carga la nota a Cybersity desde su comodidad de la casa, donde usted lo hace, carga su nota y genera dentro de la misma plataforma la nota final. Hay algo que se llama nota final y el sistema saca el promedio de aprobación del estudiante y allí el profesor firma, cierra y ya queda la planilla y dice firmada, cerrada por el profesor tal día a tal hora. Toda la información ya queda allí y entonces esa nota va automáticamente al registro del expediente del estudiante y cuando ellos solicitan unos créditos, pues lo pueden ver directamente en su expediente o si quieren ese documento impreso, pues lo pueden solicitar a través del portal para que el registro les emita a través de su mismo portal esos créditos, ¿sí? Entonces, esa parte ayudó muchísimo y obviamente que ahí contribuyó a la economía en todos los sentidos porque una asignatura, una materia, a veces podría generar 3, 4 planillas de notas, ¿sí? Que una planilla de esto, entonces el profesor tenía que entregar una planilla de registro, una se quedaba para él, otra para trámite de pago, otra para el coordinador, eran 4 planillas, si eran 4 planillas que había que procesar y esas planillas eran por 3, entonces eran 12 hojas de papel que ya estaba gastando allí. Entonces, eso es una parte súper, súper importante que hemos venido optimizando en el tema de la planilla. Por el otro lado, el tema de docentes, los expedientes de docentes. Aquí nosotros debemos tener, por ley, debemos tener los expedientes de los profesores con una cierta documentación que se exige. Entonces, antes los llevábamos en físico y cada vez que se iba a contratar el profesor o eso que necesitamos, vaya, busque el expediente que tiene el profesor, que le hace falta, vamos a actualizarle. Entonces, ahora lo tenemos en la nube y buscas con la cédula, ya está el docente allí. Ah, bueno, este docente cumple con el perfil. Ahí está la hoja de vida, los títulos, las actualizaciones, todo lo que él haya hecho. Y si hay algo nuevo para actualizarle, pues se lo vamos cargando. Entonces, estos son temas de verdad que lo hemos vivido. Como decía Santiago, desde la parte académica fue la principal donde empezamos con la implementación del sistema y de verdad que
tiene posibilidades de uno seguir generando nuevas opciones, que esto es lo más importante, adaptándose. Y de verdad que yo desde la parte académica muy satisfecho con todos los procesos, sobre todo trazabilidad. Cuando me llega un expediente de un estudiante, un caso, bueno, vamos a ver quién generó el expediente, qué día, qué hora, qué pasó, cuántas personas han pasado por este expediente, qué sucedió con el estudiante. Toda la información está allí por ese tema de la auditoría y trazabilidad. Así que esto para nosotros ha sido súper importante. Y acotando lo que decía Santiago, el tema de ahorita en pandemia, o sea, la emisión de documentos y todo ello, pues eso no se ha detenido como le pasó a otras instituciones, porque la información la tenían en físico. Todas las otras universidades estatales y demás, ¿no? Bueno, no puedo emitir nada porque está en físico. A diferencia, teníamos la información allí, bueno, perfecto, se puede emitir sin ningún inconveniente. Entonces, esta es una tremenda herramienta para la gestión académica. Santiago o Paula. Exacto. Muchas gracias, Mauricio. Voy a hacer otro apunte ahí, que Claro que tocaste dos puntos importantísimos. En la parte, imaginemos, al tener un expediente de lo que sea, ¿no? Mencionamos el expediente de docentes, expedientes de alumnos, expedientes de los propios trabajadores internos de la universidad. Al tener esos expedientes aquí en México, bueno, no todos los presentes lo vivimos, pero al menos los que estábamos en la Ciudad de México hace unos años, nos cayó un susto terrible con un temblor, un terremoto bastante fuerte, y ahí empezaron muchos miedos porque en casos desafortunados de derrumbes, inundaciones, incendios y demás, un archivo físico es lo más riesgoso que puede existir. Teniendo un archivo electrónico, bueno, eso pues podemos echar una bomba a donde esté guardado físicamente eso y siempre habrá una réplica en otro lado, una copia de seguridad, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado hay una parte muy importante que es, déjenme comentarles rápidamente, nosotros en un expediente electrónico lo integramos pues, precisamente por lo que denominamos documentos electrónicos. Esos documentos electrónicos son, si el alumno como parte de su expediente me trajo una cédula de identificación, un acta de nacimiento, algo por el estilo, un certificado de escuela preparatoria o demás, de manera física, yo lo puedo digitalizar e integrar al sistema y firmarlo electrónicamente, con lo cual ya es parte oficial de ese expediente electrónico. Pero los documentos electrónicos que se van generando dentro de la plataforma, es decir, cuando Mauricio ingresa datos, información y luego pasa a Santiago para que él incorpore otra serie de documentos y luego eso pase a Paula para que ella remate el proceso o cierre el expediente, los documentos que van generando entre ellos nacen del propio sistema y son documentos ya electrónicos que están dentro, ahora sí, de este universo. ¿Qué pasa con ambas cosas? Tanto los que entran de fuera como los que se generan dentro. Dejan de ser papeles y empiezan a ser, a la vista de Cybersity, empiezan a ser datos. Ya no ven un acta de nacimiento, el sistema ve un nombre de persona, una edad, ¿no? Ya vemos notas, vemos pagos, y entonces imaginen la minería de información que podemos llegar a hacer esto. Estoy hablando, las posibilidades son infinitas, pero algo tan concreto y tan sencillo como generar un reporte. Necesito saber cuál es mi población académica al día de hoy, cuántos van aprobado en el 60 o 80% o más de sus materias, y lo quiero ahorita. Clic y lo podemos saber, porque ya todos los documentos, todos esos papeles, ahora son datos que está trabajando el sistema, ¿no? Entonces, esta parte es bien importante. Esos documentos electrónicos que integran precisamente ese expediente electrónico, ¿no? Perdón, interrumpí aquí un poquito. Adelante, adelante. Muy bien, porque me tocaste un punto que quería tocar con algo de los procesos de grado. Aquí tuvimos una experiencia bastante satisfactoria con los procesos de grados. A la hora de la revisión de todos los documentos de los alumnos que tengan cargados los documentos que se les solicita al inicio debidamente, los que deben entregar para la salida, que tengan sus documentos de práctica laborales y realice una tesis, que tenga su sustento de tesis, su calificación. Todos estos requisitos que tiene un alumno a la hora del egreso, pues durante el año pasado hicimos 3 graduaciones, si no me equivoco, Mauro, 3 o 4 cortes de graduaciones, y lo pudimos ir revisando todos los documentos desde las casas,
y gestionar todo esto sin ningún inconveniente por tema pandemia. Y aunado a esto, pues teníamos la posibilidad de que la herramienta nos permitía, si así lo deseamos, emitir los títulos oficiales de la universidad en electrónico. Nos encontramos con un tema de la ley en Panamá, que había una discrepancia que decía que tenían que ser documentos, que si firmados, manuscritos, pero tenían ahí sus lagunas. Hicimos la consulta con los departamentos de acá de Panamá, autorizados para la parte de la emisión de los títulos. Hablamos con ellos, les mostramos la herramienta, les mostramos la firma electrónica y nos dijeron, ven, la ley está atrasada, ¿saben qué? Nomás páseme los documentos que sustentan la firma electrónica acá en Panamá, les pasamos la ley, las firmas que están autorizadas, ya registradas, y nos dijeron, ¿saben qué? Con la información que tienen, pueden emitir los títulos en electrónico, los oficiales, ya de una persona que se gradúa de licenciado, de maestrías o de doctorado. Que hicimos, yo creo que un gran paso, un gran avance, y más con todo esto que estaba pasando en ese momento, para poder emitir ese tipo de documentos acá en Panamá, mostrando la trayectoria que tenía pues Futuver, los proyectos que ha realizado, que estaba la firma electrónica legalizada, igual que en México, pues no nos mostraron ningún inconveniente y ya nuestros títulos originales pueden salir en electrónico, no necesariamente tienen que ser físicos. ¿Sí? Bueno, yo recolecté unos datos durante todo este proceso también que me han parecido bastante interesantes de la cantidad de papel que hemos dejado de gastar o de tener. Uno que lo mencioné al inicio, que entre expedientes que conllevan los alumnos desde que inician hasta que se gradúan, recolectamos del año pasado más de 286,000 documentos que dejamos de tener en físico y los empezamos a tener en electrónico, que es un número bastante importante a mi consideración. Créditos académicos que emitimos cada cuatrimestre. Emitimos más de 39,000 créditos académicos el año pasado, que teníamos el registro. Hicimos más de 3,000 certificaciones para alumnos, ya sea si necesitaban una carta para alguna embajada, para un organismo, para una beca. Ese tipo de certificaciones fueron más de 3,000. Y en planillas de asistencia y de calificaciones, como mencionaba Mauricio, eran de 12 papeles y demás. El año pasado ahorramos en asistencias más de 36,000 papeles. Y en planillas de calificaciones más de 78,000. Entonces, estas cifras a la cantidad de papel que se lleva, pues es bastante voluminosa. Y a esto toca sumarle pues la tinta que dejamos de gastar, la electricidad en las impresoras cada vez que se mandaba a imprimir, y los espacios que teníamos que tener con archivadores y todo seccionado. Y pues una persona también o más de una persona que vaya organizando esos documentos. Y a la hora de revisarlos, pues tenía que ir a la persona a abrirlos. Se tenía un papelito que decía, ven, esta carpeta tiene estos documentos y le hacen falta estos y estos. Entonces ya eso no es necesario porque el mismo sistema al uno entrar. De ahí de Guadalupe. ¿Ya? Tenemos el dato. Sí. Y otro dato bastante importante, cuando empezamos a emitir los recibos electrónicos, pues era cambio de cultura de los alumnos, por lo menos acá, que les encantaba tener el recibo en físico para su sustento de que pagaron y demás. Nosotros les decíamos, oye, ya lo puedes ver en el sistema, que tienes tu recibo en electrónico, está firmado, validado por la universidad. Ellos al inicio todavía pedían que se imprimiera. Después de que empezamos con esto de la pandemia, que ya nadie se podía acercar a la universidad, ya empezaron ellos a disfrutar de ese recibo ahí en el celular, ¿sí? Porque
todos hacen su pago o por la pasarela o lo hacen al banco y se registra, y ya nadie de los que están yendo ahorita con las cajas que están abiertas, nadie nos solicita eh, el recibo en físico. Ya todos saben que está ahí Claro. en el celular y a la mano, y bueno, cualquier cosa, oye, mira, aquí está. Claro, es que desafortunadamente, Santi, es una de las cosas en este choque tecnológico que hay al cambiar un proceso, una manera de funcionar. La gente suele ser muy aprensiva, solemos ser muy aprensivos con la validez que tiene algo físico, e incluso se ha enriquecido, se enriqueció a lo largo de los años ese físico con papel seguridad, con distintos elementos, hologramas, firmas y demás. Y el mismo diseño, pues claramente le daba un sentido de validez, de peso al documento que teníamos en mano, aunque fuera un simple recibo de pago, ¿no? Entonces, hoy en día, este contexto que estamos viviendo, como yo decía, nos apresuró a aquellas personas que no estaban sumadas a procesos meramente electrónicos, digitales, que no apostaban o que aún no creían en este tipo de recursos. Bueno, hoy no nos queda de otra, ¿no? Y precisamente es por eso una de las razones por las que decidimos hacer este webinar en este momento tan importante, ¿no? En este momento de coyuntura. Nos encontramos muchos de nosotros en una situación en la que si bien, pues a lo mejor nos iba bien, ¿no? Trabajando de manera manual, llevando el proceso como iba, bueno, a lo mejor en temas de ahorro, de eficiencia, pues ahí salvábamos, hacíamos algunas mejoras, incorporábamos algún apoyo tecnológico mínimo, pero claro, no era todo el core del proceso y de la gestión de la institución. Yo creo que precisamente hoy ya el tiempo nos apremia para lograr conseguir cosas como las que mencionaban ustedes, ¿no? Tener a la gente trabajando desde casa, manipulando información sensible, revisando documentación que requiere de seguridad, pero lo pueden hacer desde cualquier lugar, pues, obviamente esto con la ayuda de la firma electrónica también de esos usuarios, ¿no? Entonces, yo creo que eso ya hoy en día es un momento de prisa, más que antes sí era una apuesta por la innovación, por seguir mejorando. Hoy en día ya es eso, es prisa, es premura, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esa parte es valiosísima, Santi. Tenía ahorita otro punto también que esta conversación me llegó a eso. Cuando estábamos en pleno desarrollo e implantación, que lo llevamos a la mano, pues tuvimos una fiscalización por parte de la CTDA acá en Panamá, que es la Comisión Técnica de Desarrollo Académico, y ellos nos fiscalizan cada cierto tiempo para ver cómo están los expedientes de los alumnos, los docentes que están impartiendo y demás, y que todo vaya de acorde a lo que está regulado. Y en ese proceso no teníamos todavía todo montado, teníamos algunos, y ellos llevaban su papelito con lo que iban apuntando de lo que revisaban de los expedientes. Y cuando tocó la fiscalización de los expedientes que estaban dentro del sistema, pues ellos mismos dijeron, oye, aquí hay cosas que no aplican. Por ejemplo, una carpeta que lleva folio ya no se necesita. Tiene acá el orden que debe llevar dentro del sistema y ya yo estoy atrasado, nos decían ellos. Y en eso mismo, pues cuando vienen a visitarnos, lo hacíamos en un espacio donde nos reunimos y tocaba subir las carpetas. Y ellos te dicen, oye, de este listado quiero revisar este alumno o este docente, no sé qué, tráeme las carpetas. Y tocaba subir las carpetas en físico, y ponerlas ahí. Y ahorita, pues, en esa fiscalización nos sentamos en cada mesa con cada par con una computadora y, oye, quiero ver a tal alumno. Tú colocas el número de documento, te sale de una vez el expediente del alumno, lleva ahí su registro con todas las calificaciones. Oye, ¿qué docente le impartió esta materia? Mira, fue este docente. A ver la información de ese docente. Ah, bueno, ven, el documento del docente y de una vez, mira, este es el perfil del docente que impartió la clase. Ah, listo, sí. Y te va mucho más rápido ese tema. Yo creo que ahí también fue muy favorable. Y ahorita que vamos a entrar a un proceso de reacreditación, con la información como la tenemos, yo creo que va a ser mucho más sencillo. Excelente. Sí, claro, muchísimo más sencillo. Es desde distintos puntos de vista, es una eficiencia
tremenda el contar con el core de la institución o de la gestión de la institución bajo una tecnología de este tipo. Estimado Enrique, veo que tienes por ahí levantada la mano. Nada más les voy a mencionar un detallito más. Teníamos pensado más contarles un poco los highlights de esta experiencia que hemos tenido, en este caso de éxito con UMECIT, más allá de mostrarles a fondo y de estar dando clics a la herramienta, a que la vieran, a que vieran las distintas funcionalidades o módulos que tiene, tanto para los administradores o los funcionarios dentro de la administración, como para los docentes, los alumnos, quizá el recurso móvil y demás. Más que hacer este despliegue, queríamos contarlo en un nivel muy conceptual, resaltar estos detalles que consideramos bastante importantes. Y si les parece bien, digo, a raíz de esto, podemos abrir el foro a que participemos todos con alguna pregunta, con alguna experiencia. Y si hay oportunidad en una de esas preguntas o para mostrar un poco más de detalle, pues Paula nos podría apoyar ahí con alguna vista de la plataforma, entrar un poco más a ese nivel de detalle. Pero repito, hoy queríamos contarles un poco más bajo esta dinámica de experiencia, de que nos conocieran un poco aquellos que no habían escuchado hablar de nosotros y claramente en el futuro estamos más que abiertos y a disposición para mostrar ahora sí cómo funciona esta herramienta, cómo son los procesos, cuáles son los módulos, las funcionalidades ya muy específicas, además de que obviamente, y bueno, cerraré con el comercial al final de la presentación, es información que está disponible en nuestra página web. Hay una página web específica de Cybersity, así como a través de Ingrid y María, que los estuvieron contactando, pues les podemos hacer llegar la información a través de una presentación muy breve, ¿no? Pero repito, si les parece bien, entramos ahora en una dinámica de preguntas, de participación, y si en alguna de ellas hay oportunidad, podremos ver alguna pantalla de manera muy rápida de lo que es el sistema, ¿no? Entonces, sí, Enrique, adelante, por favor. Sí, muy buenos días a todos. Gracias, Eric. Gusto en saludarte. Un saludo extensivo a todos. Tenía yo una pregunta, o más bien dejar en la mesa un cuestionamiento. Hicimos una especie de prospectación el año antepasado, porque el pasado pues estuvo todo cerrado. Respecto de cuando ya se emite el título en algunos colegios o universidades privadas, han tenido mucho problema con la digitalización por la situación de tecnología en la Secretaría de Educación Pública. ¿Cómo podríamos resolver eso, Eric? Porque si bien desde aquí podemos digitalizar, digamos, ¿cómo se puede resolver eso allá? Me acerqué también con un subsecretario de la Secretaría de Educación Pública, la administración pasada, obviamente, y estaban trabajando en ello, pero como que la vinculación, es decir, el link entre el colegio, universidad y la Secretaría de Educación Pública no estaba tan afinado. Y obviamente la problemática es que los muchachos que se graduaban y querían su título técnicamente al día siguiente de salir, no lo tienen, entonces tenemos graduados sin titulación. Creo que esa parte la puede resolver también la digitalización. Lo dejo en la mesa para alimentar un poquito más la charla. Saludos. Muchas gracias, Enrique. Es correcto, eso es un problema muy grande el día de hoy en nuestro país y me imagino que en muchos países, pero sí, precisamente la SEP, tanto la SEP como la UNAM están trabajando mucho y digo, muchos de ustedes tendrán más información al respecto, pero hasta donde sabíamos estaban trabajando en la mejoría de la parte interna, ¿no? De poder dar respuesta a las instituciones. Esto, el concepto de digitalización es demasiado ambiguo porque hay como que muchos, o más bien está muy en los extremos, o hay personas que piensan que es simplemente tomarle fotos a los documentos físicos y tenerlos en una imagen adentro de una computadora, pero la realidad es que la digitalización de un documento, de un trámite, de un proceso, es un ejemplo como el que acabamos de poner, que de punta a punta los participantes de ese proceso y la información y documentación que se genera en el medio, todo sea digital. Hablando de esa digitalización completa, precisamente lo que puede llegar a suceder o hacia donde está apostando la SEP es a tener una comunicación directa a través de lo que en la práctica denominamos ya muy técnicamente web services, que se comuniquen de manera automatizada
las instituciones con esta centralización que en un supuesto sería la SEP. Lo que hacen es lo mismo, yo ponía el ejemplo de la facturación electrónica. La facturación electrónica es lo mismo. Cuando yo quiero validar una factura electrónica, lo que sucede con el código QR que tiene cada una de las facturas electrónicas es que al momento de yo tomar una foto o consultar esa cadena de seguridad, la petición va a las arcas de información del SAT, verifica la información y me la regresa diciéndome qué es lo que tiene validez, ¿no? Esta suerte de automatizaciones es en lo que debería o debe de estar trabajando hoy en día la SEP para poder comunicarse con otras instituciones, con instituciones de educación y con otras instituciones de gobierno. Entonces, eso es hacia donde vamos. Por lo pronto, no hay, digamos, ese desfase no es tan grave en el sentido de que si la universidad ya está adelantando y ya tiene estos procesos electrónicos y digitales, si la SEP aún no resuelve, la universidad puede hacer llegar todas las peticiones y la información de manera mucho más rápida, digital y segura para el tratamiento y su información al interior de la SEP. Repito, la apuesta y el ideal bajo esta transformación digital es que eso ya suceda de manera automatizada, ¿no? Que es precisamente uno de los factores, y me regreso hacia Cybersity, es uno de los factores importantísimos al momento de trabajar sobre una tecnología como esta. Parte de esa gran eficiencia no es solo recortar el papel, ahorrar el papel, no destinar personas a que anden por allí moviéndose de un lado a otro y llevando copias, sino que se automatizan muchísimas de las acciones que realizan nuestros colaboradores al interior de la universidad, se automatizan y esto pues, nos ahorra muchísimo tiempo y nos da precisamente la capacidad de dar una respuesta mucho más rápida. Misma situación debería de estar sucediendo o debería de estar trabajando la SEP al respecto, ¿no? Pero sí, muchísimas gracias, Enrique, es totalmente acertado el comentario. Bueno, no sé si alguien más por allí tenga alguna pregunta de lo que comentamos ahora, que nos quiera compartir algún punto. Sí, justo, que nos quieran compartir algún punto o su experiencia. Tengo mucho énfasis en este tema de la pandemia, porque sería muy útil para todos el saber cómo les ha estado yendo, o sea, cómo han estado funcionando las universidades con estos paros que se han tenido forzosos. No sé si alguien pudiera compartirnos. Perdón, Miriam, adelante, por favor. Gracias. Yo tenía una pregunta. Digamos que si bien la parte tecnológica es clave en todo esto de la automatización, quisiera saber si han tenido, o qué experiencia han tenido en cuestión de cambio de procesos, porque digamos que una parte es la parte tecnológica y otro tema muy importante es que hay que cambiar a veces algunos procesos para poder aprovechar esas herramientas tecnológicas. Entonces, si nos pudieran compartir en ese sentido, pues la experiencia que han tenido. Sí. Claro que sí. Perdón, Mauricio lo va a decir. Yo nada más voy a mencionar que precisamente, que tienes toda la razón, Miriam, y nuestra metodología de ejecución, tanto en Cybersity como en cualquier otro proyecto, no solo mencionaste muy bien este aspecto, no todo es tecnología, pero voy a mencionar nada más rápidamente cómo trabajamos nosotros en este tipo de proyectos de modernización, que son todo un reto. Son 4 puntos, la realidad es que son 4 puntos y el último es la tecnología, precisamente como bien lo acabas de decir. El primero son las personas, porque evidentemente esto representa un choque cultural y de ejecución de trabajo, es un cambio de trabajo. El segundo es la evaluación y la reingeniería de esos procesos. Pero eso va amarrado con el tercero, que es la normatividad. Es decir, no podemos entrar e imponer una plataforma o cambiar el proceso nada más porque sí. Claramente habrá un reglamento, habrá una ley, habrá muchísimas cosas de por medio que rigen el proceder de una institución académica y debemos de adecuar el proceso y las personas a esa ley para luego, al final, plasmarlo sobre una herramienta tecnológica. Es totalmente correcto, Miriam, pero adelante, Mauricio, por favor. Gracias. Sí, efectivamente, como lo mencionaba Eric, aquí entra esa parte del cambio de mentalidad con las personas, ¿no? Ustedes saben, todos sabemos que siempre la gente queremos resistirnos a los cambios.
¿sí? Entonces, es un tema importante que hay que trabajar con las personas, demostrarles los beneficios que nos va a tener o va a generar este tipo de implementación de una herramienta tecnológica nueva. Entonces, los procesos, nosotros manejamos el sistema de gestión de la calidad de la norma ISO, y efectivamente todo estaba en atención a antes de Cybersity. Entonces, todos los procedimientos, reglamentación y todo ello nos tocó que actualizarla frente ahora a Cybersity, porque antes había un procedimiento que decía el docente entregará las notas en tantos días, firmadas, selladas por registro académico para sus trámites correspondientes. Ahora dice el docente entregará la nota a través de Cybersity, firmará en la plataforma y esa nota válida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese caso así sencillito que les puedo colocar, ¿no? O sea, el trabajo que teníamos antes, que era en atención a lo que se manejaba, pues hay que hacer esa transformación para pasar de lo que teníamos a lo novedoso que se tiene ahora, y entonces sí modificamos toda la parte de procedimientos y reglamentos que iban relacionados a los procesos que ahora se manejan en Cybersity. Por ejemplo, convalidaciones. Aquí no sé cómo se llamará de pronto en México el tema de convalidación cuando un estudiante viene de otra universidad, se llamará igual. Entonces, eso tenía todo un proceso manual que llegaba, iba de fulanito, sutanito, hacía esto, entregaba. Ahora eso nos tocó cambiarlo porque esto se maneja a través de Cybersity, ¿sí? Entonces, todos los procesos van teniendo esa transformación para que queden alineados a la nueva plataforma. Gracias. Correcto, muchas gracias Mauricio. Y sí, en efecto, Miriam, es importantísimo porque muchas veces las soluciones tecnológicas suelen ser eso, soluciones tecnológicas, ¿no? Que suelen ser poco sensibles a las demás aristas de la problemática. Pero nosotros, desde el inicio hemos trabajado bajo esa metodología que creemos es lo que debe ser por respeto a la organización, a la institución, ¿no? Considerar a las personas, a los procesos, a la normatividad correspondiente y entonces sí poner una herramienta tecnológica. Gracias. Y ahí en ese sentido, digo, comentaban ahorita para el cambio de políticas, procedimientos, apoyarse en ISO 9000, pero digamos que para el tema del cambio de los procesos, ¿utilizaron alguna dinámica, alguna metodología o algún marco que les pudiera ayudar a tener esa claridad en el cambio del proceso ya en base también a la herramienta tecnológica? Sí, usamos las distintas metodologías muy típicas de la reingeniería de proceso, ¿no? El estudio y mapeo de los procesos, las oportunidades de eficiencia que hay en el medio y justo el tener cuidado de cómo afecta o cómo debe respetar eso paralelamente a la normatividad, ¿no? A un reglamento, alguna ley y cosas por el estilo. Nunca faltar a la normatividad y contrario, si hay oportunidades de mejora, notificarlas para modificar esa normatividad. Pero sí, se hace el estudio, la reingeniería de los procesos. Nosotros ya traemos todo un bagaje y una experiencia y un equipo en ese sentido que precisamente se dedica a hacer reingeniería de procesos para cualquier tipo de instituciones. En este caso, con UMECIT hemos trabajado muchísimo en esa metodología en el espectro académico precisamente, pero se hace esa reingeniería y esa reingeniería contemplando, como yo decía, a las personas, a la parte organizacional y a la normatividad, es lo que terminamos imprimiendo en la herramienta tecnológica como el nuevo proceso eficiente, ¿no? Se recortan cosas, se pulen, se ahorran partes del proceso o procesos que pues, son redundantes, actividades que son redundantes, que en esa automatización pueden resolver peticiones de información. Todo esto se va limpiando al momento en el que nosotros hacemos la reingeniería y la traducción hacia la herramienta tecnológica. Pero sí, justo, Miriam, es parte del digamos, del ABC de una implementación de este tipo. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Adelante, Enrique. Gracias. Quería ver si nos apoyaba ahí la doctora invitada nuestra, Verónica Estrella. No sé si me oigas, doctora, académica del tecnológico y en ingeniería, y tiene mucho desde la parte administrativa una visión sobre esto y cómo vivió ella esta transformación, porque
Me parece que, como se dice en el argot, es una doliente del proceso. No sé si estés de acuerdo, Vero. Claro que sí. Buenos días a todos. Se oye muy interesante. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos perfecto, Verónica. Mire, estoy escuchando y se ve muy interesante la parte administrativa y la de servicios escolares, pero hay un tendón de Aquiles que nosotros estamos superando en la universidad donde trabajo, que es la parte de las aulas virtuales. Antes el director se sintió muy valiente diciendo, nosotros ya damos educación a distancia porque tenían una maestría en línea. Y se le ocurrió meter las 7 carreras, las 3 maestrías a la misma plataforma Moodle y fue un reverendo caos. Porque no era lo mismo tener 16 materias que 3,000. Y entonces, después de 3 meses, fue que comenzamos a trabajar lentamente. Entonces, a mí sí me gustaría saber dónde están sus límites para que se tomen medidas. Porque desafortunadamente a la fecha, yo tuve un 50% de deserción. Los estudiantes no están adecuados a una educación a distancia. También tuve la oportunidad de trabajar en el TEC de Monterrey en Blackboard y se me hacía muy noble ese sistema de Blackboard. Entonces, Moodle es más rígido, Blackboard es más amigable, pero en gran medida supongo que se necesita más inversión en la parte de Blackboard que manejaba el TEC de Monterrey. Entonces, pues bueno, muchos profesores terminamos usando Teams, Zoom, para complementar la parte que el módulo no nos daba, que es la parte humana, la parte participativa del estudiante. Si no se tiene un contacto, aunque sea vía remota, de verdad los estudiantes, pues se pierden, Se pierde, de hecho, tienen que ser plataformas robustas, porque nosotros vamos a correr programas de lenguajes de programación, de simulación como Multisim, LabVIEW, y a veces ahí perdíamos. No se podía participar en lo absoluto, no tenía esa flexibilidad el sistema de sistemas. Yo no sé si eso lo están considerando también, porque en mi opinión, esa es la parte más medular del servicio educativo, el servicio al cliente. La parte de titulaciones y residencias y todo eso se salvó. Los tramitologías también se salvaron, pero donde tuvimos graves y quejas tremendas fue la parte educativa directa en las aulas virtuales para la impartición de la docencia. Ahí es donde está nuestro reto, pues hasta cierto punto tecnológico. Yo tuve que combinar 2, 3 plataformas para que de alguna manera yo tuviera pues las expectativas medias con mis estudiantes. Entonces, a mí sí me gustaría escuchar un poquito de cuál sería su estrategia en ciberuniversidad. No sé si lo han contemplado. Muchas gracias, Verónica, muchas gracias. CiberCity llega, digamos, o abarca el espectro de la gestión administrativa, ¿no? Precisamente, o sea, sí el servicio al cliente, pero desde la parte, repito, de la gestión administrativa, todos estos trámites que ofrece servicios escolares, caja, rectoría, direcciones de carrera y demás. Ya la parte de impartición de educación sí que podemos integrar esto. Al final del día hay muchas cosas engarzadas de por medio, ¿no? Como cuestiones que se podrán ver a detalle en algún momento, cuestiones de asistencia, de calificaciones que comentaba Mauricio y demás. Ahí se cruza la parte administrativa con la impartición académica, ¿no? En la parte de impartición académica, ahí sí, teniendo resuelto tecnológicamente el core, la gestión, sí que podemos engarzarnos y de hecho tenemos un partner con el que trabajamos en la impartición académica. Estas plataformas de streamings, de administración de contenido y de grupos y demás, CiberCity no llega a la impartición, no es una herramienta para la impartición académica, pero sí hacemos una integración y repito, tenemos un partner con el que claro podemos hacer también una presentación, Verónica, con gusto, precisamente para la impartición, la gestión y la generación de ese contenido académico. Y bueno, hablando de volúmenes, ni hablemos, ¿no? Nuestro partner tiene servicios incluso a nivel multicontinental, ¿no? Para un solo curso, para una sola
carrera, maestría, diplomado y demás, ¿no? Entonces, es igual digamos, dentro del espectro de soluciones, justo como Blackboard, como Moodle, ahí sí ya es impartición, generación y administración del contenido académico, ¿no? Nosotros podemos integrarnos con ellos, ¿no? Y compartir esos datos que vienen de la parte de impartición académica, repito, como son las calificaciones, las asistencias y demás, pero Cybersity resuelve al 100% la parte de la gestión, de la administración al interior de la universidad. No sé, Santi, ¿querías apuntar algo aquí? No, iba a comentar a ver si Mauricio tenía algún apunte en ese caso. Bueno, sí, para aportar un poquito lo que comentaba Eric, sí, la integración entre plataformas. Esto es, en el mundo del desarrollo académico, tecnológico y plataformas, pues lo importante es cómo las plataformas se pueden comunicar a través de los famosos web services, ¿sí? Entonces, Cybersity, nosotros para el caso UMECIT, nosotros integramos a Cybersity con la plataforma que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos una plataforma que se llama Educativa, y con esa plataforma, entonces, yo genero los cursos, los genero en Cybersity y automáticamente el sistema me los envía a la plataforma educativa, que es la que nosotros trabajamos, donde se imparten las clases. Esta plataforma pues trae incorporada el tema de las videoconferencias con Adobe Connection y trae chat en vivo, trae para los foros, trae los chats en vivo, trae posibilidades de videos, que yo como docente le puedo dejar un video, grabar un video directamente ahí en la misma actividad al estudiante, ya sea en un mensaje, ya sea en un foro, ya sea en una actividad, en una evaluación, eso es lo que nos permite esa plataforma, pero sí estamos integrados. Entonces, en el caso de cada institución, pues ahí tendría que la institución evaluar cuál es la plataforma que están utilizando, cuál es el entorno virtual de aprendizaje que están usando, para que lo podamos integrar y ver cómo vamos a articular los dos sistemas que nos permita pues hacer una gestión sin inconvenientes algunos. Nosotros pues afortunadamente para el tema en el momento de la pandemia pues no tuvimos el inconveniente del choque con los estudiantes y los docentes tan fuerte, porque nosotros, la universidad desde el 2004, que iniciamos, hemos venido haciendo un poco de educación virtual, y las carreras pues tienen todas las carreras pues ya usaban la plataforma, unas en mayor medida que otras. Entonces todos los estudiantes docentes pues conocían de la plataforma educativa, y eso pues nos ayudó mucho a que fuese más rápido hacer ese salto de lo presencial a la virtualidad, a la parte online de las clases que estamos desarrollando todavía, ¿no? Entonces, sí es posible que se hagan integraciones entre Cybersity y la plataforma que tenga cada institución. Correcto, Mauricio, correcto. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien por ahí tenga alguna otra pregunta. Bueno, perdón, creí que está. No, estoy. Claro. Muchas gracias, Verónica. Bueno, no sé si no hay más dudas, comentarios en este pequeño foro. A mí sí lo que me gustaría sería si nos conceden la oportunidad de hacerles llegar un pequeño dossier al respecto de Cybersity a las direcciones de correo en donde estuvieron en contacto con ustedes Ingrid y María. Y bueno, e invitarlos también a que visiten la página de Cybersity. Hay un par de videos por ahí muy interesantes, hay una descripción pues muy breve, digo, y en complemento nos podemos apoyar con ese pequeño dossier que les haremos llegar.
Y si alguien está interesado, le llamó la atención, le gustaría ver un poco más de cómo es que llevamos a cabo este proceso de gestión administrativa, académica, de manera 100% electrónica, y cuáles son las funcionalidades ya a detalle que tiene, y cómo damos estos servicios a los alumnos y a los docentes, y los procesos internos que lleva la universidad. Podemos hacer con muchísimo gusto una demostración que, insisto, no queríamos hacer esa dinámica el día de hoy para que no fuese tan pesada, que fuera un poco más ágil, y eso, terminar para nuestro mediodía con mayor comodidad. Si nos lo permiten, les hacemos llegar ese dossier. Nos mantenemos en comunicación. Repito, nosotros encantados de poder llegar a mostrar, porque para nosotros más que mostrar es presumir este gran trabajo que hemos hecho con UMESIT. La verdad es que como lo pudieron ver, ellos están hoy en día más que encantados con la herramienta. Y son los mejores aliados que tenemos en ese sentido, porque en la parte académica nos han aportado muchísimo al conocimiento que traíamos en Fotuber de la administración y la transformación digital. Entonces, les haremos llegar un agradecimiento con un pequeño dossier. Estamos totalmente a sus órdenes si es que hay oportunidad de que les podamos mostrar esto con un mayor nivel de detalle. Y nuevamente agradecerles por su asistencia, por su tiempo. Y bueno, no sé si quieras agregar algo, Santi, Mauricio. Yo creo que agradecerles a todos también por la participación, a haber mostrado el interés en estar aquí, en escucharnos, y de verdad agradecerles por el tiempo que nos pudieron brindar, y que podamos tener otro encuentro más adelante para seguir platicando de esta herramienta o de diferentes temas, tanto académicos como de administración electrónica. Excelente, claro que sí. Pues bueno, muchísimas gracias, Santi, muchísimas gracias, Mauricio, por compartirnos sus experiencias. Gracias al equipo de Fotuber, de Cybersity, que estuvo aquí con nosotros. Gracias, May, también por estar aquí presente con nosotros. Y eso, María e Ingrid se estarán apareciendo otra vez por ahí, por sus correos en el transcurso de la semana o de la semana siguiente, y esperamos poder volver a saludarlos muy pronto.